irriga el ventrículo derecho. Entonces, esta es una arteria, es derecha, pero es derecha anterior. Es anterior, entonces irriga ventrículo derecho y vean ustedes, se viene hasta, se viene hasta acá, ¿sí? Viene hasta acá, ¿verdad? Y vean aquí, da una rama que va por abajo, ¿sí? Y se va por abajo, y entonces esta rama, como vamos a ver más adelante, esta rama va a llegar a la cara inferior del ventrículo izquierdo. Déjenme ver si... Ahí está, ¿sí? Entonces aquí en una forma más o menos gráfica, ¿sí? La arteria coronaria derecha, nodo sinusal, nodo auriculoventricular, ventrículo derecho, la cara anterior del ventrículo derecho, y luego viene acá, todos, y aquí está dando muchas ramas para el ventrículo derecho, y esta rama, vean ustedes, que se viene por aquí, se viene por acá, y va a dar hasta la cara inferior del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Esto es bien importante porque ¿quién consume más oxígeno? ¿El ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho? ¿Quién es más grueso? ¿El doble de grueso? El izquierdo. Claro, y tiene una presión, muy bien Abelardo, y tiene una presión, pues imagínense, muchísimo más alta que la del ventrículo derecho. Entonces el ventrículo izquierdo, ¿sí? Consume una mayor cantidad y por lo tanto va a tener con la coronaria izquierda y con esta rama de la coronaria derecha que va a la cara inferior. ¿De acuerdo? Entonces usted dice, no, pues qué bueno, qué bien, ¿y eso qué? Ah, bueno, entonces la pregunta sería, ¿qué sucede si se obstruye la arteria coronaria derecha y el flujo no es adecuado? ¿Qué sucede? Se obstruye. ¿Quién sufre? La coronaria izquierda. No, o sea, se tapa la coronaria derecha. Mi pregunta está mal hecha. Cuando se obstruye la coronaria derecha, ¿qué parte del corazón va a sufrir? La parte anterior. Claro, la parte anterior, ¿quién forma la parte anterior del corazón? El ventrículo derecho. Así Y la es, aurícula. la aurícula La aurícula derecha. ¿ok? Entonces la coronaria derecha, cuando se obstruye, puede darles un problema a nivel del nodo sinusal, del nodo auriculoventricular, que frecuentemente se manifiesta por arritmias, ¿sí? Y la más frecuente es una arritmia lenta, que el corazón, ¿sí? Como dice, ah, caray, no me está llegando sangre suficiente, entonces este corazón hace bradicardia, ¿sí? Esa es una manifestación de sufrimiento de la coronaria derecha. ¿Por qué? Porque la coronaria derecha irriga el nodo sinusal y si mande Selene. Le iba a preguntar si también se dañaba entonces la cara inferior del ventrículo izquierdo. Claro, allá vamos, muy bien. Entonces sufre el nodo sinusal, nodo auriculoventricular, la cara, el ventrículo derecho, sobre todo la cara anterior del ventrículo derecho, y muy bien, sobre todo acá, la cara inferior del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿quién tiene mayor trabajo? ¿Quién consume más oxígeno? ¿El ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho? Izquierdo. Claro, el izquierdo por la razón que es doblemente grueso, por la razón de que su presión intracavitaria es mucho mayor, ¿sí? Mucho mayor que la del ventrículo derecho, ¿sí? Y entonces, obviamente que si ustedes tienen problema en la coronaria derecha, quien más va a resentirlo, ¿sí? No va a ser el nodo sinusal, ni el nodo ventricular, ni el ventrículo derecho. Va a ser la cara inferior
del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, yo les preguntaría, jóvenes, se tapó la arteria coronaria derecha. Vamos a taparla. Vamos a taparla. ¿Dónde la tapamos? Vamos a taparla. Vamos a taparla ahí. Entonces, habitualmente, este, habitualmente, ¿sí? Ah, habitualmente el nodo sinusal queda como por aquí. Como queda como... Muy bien. Sí. Ok. Y el nodo auriculoventricular queda como por aquí. ¿Sí? Entonces la obstrucción está después. Entonces muy probablemente no vaya a sufrir ni el nodo sinusal ni el nodo auriculoventricular, pero sí de aquí para abajo. Pero ¿quién va a sufrir más, del ventrículo derecho o de la cara inferior del ventrículo izquierdo? ¿Quién va a sufrir más? ¿Quién consume más oxígeno? La cara inferior del ventrículo Ah, izquierdo. claro, sí, muy bien. Entonces, sí, si esta se tapa por completo, sí, ustedes van a tener, si esta se tapa por completo, ustedes van a tener un problema, sobre todo en la cara inferior del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Y si esa es una oclusión completa, entonces va a haber primero isquemia, luego lesión y luego necrosis, que eso es lo final. Y entonces vamos a suponer que esta obstrucción fue completa y que va a haber necrosis. ¿Necrosis en dónde? En la cara inferior. ¿Cómo se llama eso? Clínicamente, ¿cómo se llama eso? Un infarto. Infarto. Claro, es un infarto agudo del miocardio. ¿De qué cara? ¿De qué cara? Posterior. Ah, ¿de De qué la cara? cara anterior. Lateral baja. No, ¿qué irriga aquí? ¿Qué irriga aquí? Esta porción terminal de la coronaria derecha. ¿Qué quedamos que irrigaba? La cara inferior del ventrículo izquierdo. Claro, claro, Coral. Entonces vas a tener, si hay necrosis, vas a tener un infarto agudo del miocardio de la cara inferior. ¿De quién? Del ventrículo izquierdo. Oye, pero si es la coronaria derecha. Sí, es la coronaria derecha. Pero fíjate que la coronaria derecha lleva sangre a la cara inferior del ventrículo izquierdo. Y cuando hay una oclusión, quien sufre primero es el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo tiene lo doble de grosor que el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo es un ventrículo que trabaja contra una presión intracavitaria del ventrículo izquierdo que es mucho mayor que la del lado derecho, entonces consume más oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, ok, dices, mira, el problema es en la coronaria derecha, pero sí, el resultado va a ser un infarto agudo del miocardio en la cara
inferior. ¿Sí? La pregunta sería, ¿y esto puede originarte también un infarto en el ventrículo derecho? O sea, acá en la cara anterior. Sí, sí. ¿Qué es más frecuente? Muchísimo más frecuente el infarto inferior. ¿Sí? El infarto inferior del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Sí? A veces se acompaña de infarto de ventrículo derecho. Raro. ¿Sí? A veces se acompaña con manifestaciones de isquemia del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular, que se manifiesta por arritmia, pero sobre todo por bradicardia. Entonces el infarto inferior, tú dices inferior, pero no estás hablando del ventrículo derecho, estás hablando del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces el infarto inferior, que se deriva de una obstrucción de la coronaria derecha, puede cursar con, sobre todo, una arritmia que se manifiesta por bradicardia sinusal, ¿sí? Y entonces este corazón tiene un infarto y aparte empieza a latir muy lento. Ya de por sí le faltaba sangre a la cara inferior y aparte de eso, ¿sí? Ahora estás disminuyendo, ¿sí? Disminuyendo la frecuencia y entonces pues, ese corazón dice, pues, no la muelen, ya se me tapé, ya está sufriendo sobre todo la cara inferior del ventrículo izquierdo y entonces esa parte no le está llegando oxígeno y aparte tú lates lento y entonces el gasto cardíaco se baja todavía más, ¿sí? Tiene un nombre especial que ya vamos a ver cuando veamos infarto inferior, ¿ok? Muy bien. Muy bien, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, esta arteria coronaria, ¿sí? Que llamamos derecha, pero que en realidad, saliendo de la aorta que está atrás de la arteria pulmonar, se viene hacia adelante. Se viene por el surco aurículo-ventricular y entonces da su rama al nodo sinusal, al nodo aurículo-ventricular, y luego a todo el ventrículo derecho, ¿sí? Todo esto ventrículo derecho, y esta rama, ¿sí? Esa rama se va hacia la cara inferior del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes, en el lado derecho, esta imagen, ahí ven ustedes, en este lado, que de la aorta que nace por detrás de la arteria pulmonar, de aquí van a ser, ¿sí? La coronaria derecha se va a venir por aquí, se va a venir por aquí, se va a venir por aquí, ¿sí? Va a irrigar el nodo sinusal, va a irrigar el nodo auriculoventricular, luego va a irrigar al ventrículo derecho, luego se va a ir una rama por abajo hasta la cara inferior del ventrículo izquierdo, que en realidad es posterior. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso sucede con la coronaria derecha. Pregunta, ¿hay manera de saber cuándo el nivel es de localización inferior? Estamos hablando de cara inferior del ventrículo izquierdo. ¿Cómo pueden saber ustedes que la localización es ahí? Con Un una electrocardiograma. ¿Perdón? Con un electro podría ser. Muy bien, Ana Laura. Un electrocardiograma, ¿sí? Y el electrocardiograma va a mostrarles que en la cara inferior del ventrículo izquierdo existen alteraciones electrocardiográficas, ¿sí? Que pueden ser de isquemia, lesión o necrosis. Ya vamos a ver más adelante cuando veamos electrocardiograma en reposo de 12 derivaciones, ¿de acuerdo? Pero se puede determinar bien, ¿sí? Se puede determinar, ¿de
acuerdo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber de la coronaria derecha. Hay muchas más cosas, sí, hay muchas más cosas, sí, todas las ramas que tienen su nombre y todo, pero para fines prácticos, sí, lo que a mí me interesa es que sepan que nace del lado derecho, que se va hacia la aorta es posterior, pero en esta rama derecha se viene hacia adelante, sí, y se viene por, sí, aquí, ¿verdad? Que es la división entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Este surco, ¿sí? Aurículo ventricular. Por aquí se viene y va dando sus ramas al nodo sinusal, al nodo aurículo ventricular, al ventrículo derecho, y esta rama muy importante que se va a la cara inferior del ventrículo izquierdo. Y como el ventrículo izquierdo consume más oxígeno, sufre más que el nodo sinusal, sufre más que el nodo aurículo ventricular, sufre más que el ventrículo derecho, ¿sí? Porque el ventrículo izquierdo en su cara inferior, como todo el ventrículo izquierdo, consume más oxígeno, ¿sí? Requiere de más sangre, ¿ok? Entonces, esa sería la aplicación práctica, lo que ustedes deben de conocer de la circulación coronaria derecha, ¿de acuerdo? Ahora vean ustedes, la coronaria izquierda, pues nace por detrás de, permítame un tantito, permítame, espérenme. Listo. Muy bien, perdón. Entonces, claro, esta nace por detrás, ¿sí? Aquí de un agujerito que hay en la aorta. Y vean ustedes, en cuanto sale la sangre de la aorta dice al que primero le voy a mandar sangre, va a ser al corazón. ¿Sí? Y entonces, inmediatamente, en cuanto llega la sangre del ventrículo izquierdo hacia la circulación periférica, sangre que es una sangre saturada. ¿Saturada de qué? Saturada de oxígeno, ¿sí? Entonces, dice, primero le voy a dar al corazón, ¿sí? Le voy a dar a la aurícula derecha, nodo sinusal, nodo aurículo ventricular, ventrículo derecho, cara inferior del ventrículo izquierdo. Y voy a mandar otra, ¿sí? Otra coronaria izquierda con un tronco. ¿Por qué un tronco? Porque se va a dividir en dos. Esta que va, ¿sí? Hacia atrás, hacia atrás de esto. Este es el surco. Este es el surco. El surco, ¿sí? Que divide ventrículo derecho de ventrículo izquierdo, ¿sí? Aquí parece que está de frente, pero en realidad está hacia atrás del ventrículo derecho, un poquito hacia atrás, que es donde se divide el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo por fuera, ¿sí? Y entonces por ahí corre esta rama, por aquí corre esta rama, ¿sí? Que se llama, como desciende, ¿sí? Por la cara anterior del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se llama descendente anterior. ¿Sí? Se llama descendente anterior. Y esta, como se va hacia atrás y le da vueltecita, se llama circunfleja. Y las dos se originan de esto que es el tronco de la arteria coronaria izquierda. ¿Sí? Es un tronco, a diferencia de la coronaria derecha, que sale derechita y empieza a dar irrigación. Como el ventrículo izquierdo tiene mayor masa, ¿sí? Entonces el ventrículo izquierdo requiere de dos ramas, ¿sí? De dos ramas, entonces nacen del tronco y dos ramas, ¿ok? Y entonces estas dos ramas, una se va por aquí, descendente anterior, y otra circunfleja. Pregunta, ¿qué irriga la descendente anterior? Pues la descendente anterior
va por el surco, ¿sí? Entre los ventrículos, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hace es dar su flujo hacia atrás. ¿Hacia quién está atrás? El ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces la descendente anterior va por el septum interventricular, irriga el septum, pero también, ¿sí? Del septum atrás está el ventrículo izquierdo, porque es posterior. Entonces, la descendente anterior, acuérdense ustedes, irriga el septum interventricular y la cara anterior del ventrículo Izquierdo. izquierdo. Muy bien, Rigoberto, muy bien, Eric. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ok, entonces eso hace la coronaria, el tronco de la coronaria izquierda. Vean ustedes, está saliendo de la aorta y la aorta está por detrás de la arteria pulmonar, porque el ventrículo derecho, que es de donde nace la arteria pulmonar, es anterior. No es derecho ni es izquierdo, es anterior y posterior. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces, muy bien. ¿Ok? Entonces ya tienen ustedes que esta descendente anterior irriga septum y cara anterior del ventrículo izquierdo. La circunfleja irriga la cara lateral del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta, ¿qué sucede si se tapa la descendente anterior? ¿Qué sucede? Se ocluye de la descendente anterior. Se ocluye en forma completa. Deja irrigar a la cara anterior del ventrículo izquierdo. Perfecto. Y al septum, ¿verdad? Y al Ujú. septum. Entonces, si se tapa por completo, el infarto va a ser ¿de dónde? Del ventrículo izquierdo, la cara anterior. Ok, y del septum. Y del septum. Muy Ajá. bien. Entonces vas a tener un infarto ¿de qué tipo? ¿Cómo lo Transmural. llaman? Sí, ajá. Y hablando de la localización, nada más díganme lo que ya me Igual dijeron. del ¿Perdón? de la cara anterior del ventrículo izquierdo y del Ah, septum. claro, Jocelyn, claro. Tendrían un infarto, ¿sí? De la cara anterior del ventrículo izquierdo y del septum. Y eso se llama infarto anteroseptal. ¿Ok? Entonces, cuando alguien les diga, un día irán ustedes a clínica y les va a decir el maestro, don Filemón, tiene 62 años, fuma muchísimo, hasta que ingresó, es diabético, es hipertenso, es obeso, todo mal controlado, es sedentario, ¿sí? Su ingesta de azúcar es muy alta, de carbohidratos, de azúcares refinados, le gusta el pan, la tortilla, el pan de dulce, las semitas, el pan de mujer, ¿sí? Y pues vean ustedes, ¿sí? Don Filemón mide 1,70 y pesa 108 kilos, ¿sí? Y bueno, lo que le pasó a don Filemón es que vino con una molestia muy importante en la cara anterior de tórax. Fíjense, dije molestia muy importante, ¿eh? No dije dolor. Puede ser dolor, puede ser opresión o puede ser sensación de incomodidad. No busquen únicamente dolor, porque hay gente que le van a preguntar, don Filemón, ¿a usted le dolió el pecho? Y don Filemón va a decir, no doctor, no doctora, a mí no me dolió el pecho. Entonces, ¿qué le pasó? Yo sentí que se me apretaba el pecho. Ah, pues es lo mismo, don Filemón. Fíjese que no, doctor, fíjese que no, doctora.
no es lo mismo, que se siente diferente. Oh, qué caray. Pues, ¿quién va a saber más? Pues yo, doctora, yo, doctor, porque yo soy el que lo está sintiendo. Yo no tuve dolor. Yo lo que tuve es como una apretura, una opresión. ¿Sí? Y así se puede manifestar el infarto. No necesariamente es dolor, puede ser opresión torácica. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Sí? Ok, pero lo importante aquí es que es la coronaria izquierda. Y cuando se obstruye la descendente anterior, van a tener ustedes, si se obstruye por completo, un infarto septal o un infarto anterior. Y cuando digan anterior, alguien va a preguntar, ¿de qué ventrículo? Y ustedes van a decir, pues claro que del ventrículo izquierdo, ¿sí? Estamos hablando de la descendente anterior, que irriga el septum y la cara anterior del ventrículo izquierdo. ¿Ok? ¿Sí? Oye, y entonces la pregunta sería, ¿y qué pasa si se obstruye la circunfleja? Pregunta para todos. Ese sería un infarto de la cara lateral del ventrículo izquierdo. Muy bien, Víctor, muy bien. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, ¿sí? Ustedes pueden hacer el diagnóstico de infarto, ¿de qué manera? Cuadro clínico, eso es lo más importante. Con ustedes. Izquierdo, seguramente porque tengo obstrucción de la descendente anterior. No, el señor va a decir clínicamente, ¿sabe qué? Traigo dolor o traigo apretado la cara anterior aquí, ¿sí? A mí me habían dicho que el corazón era del lado izquierdo, pero yo lo siento en medio, ¿sí? Lo siento así como por detrás del hueso grande este. O sea, ¿cómo quiere decir retroesternal? Bueno, pues así le dicen ustedes, atrás de este hueso. ¿Este hueso cómo se llama? Esternón. Y retroesternal quiere decir atrás del hueso. Sí, así es, ¿sí? Pero lo siento en medio, no lo siento a la izquierda, fíjense. Entonces, ¿será infarto? Bueno, puede ser. ¿Con qué lo vamos a demostrar? Aparte de la duración, la irradiación, que ya veremos después. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Pues con un electrocardiograma, efectivamente. ¿Sí? Bien. Entonces, si es la circunfleja, va a ser la cara lateral del ventrículo izquierdo. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Pregunta para todos. ¿Y si se tapa el tronco de la arteria pulmonar? Si se pasa acá, miren. Pues se infartan ambas caras, la cara anterior y la cara lateral del ventrículo izquierdo. Así es, muy El septum bien. también. Es un infarto bien grande, bien grande. Cuando se obstruye el tronco de la arteria pulmonar, si no se actúa rapidísimo, ese paciente lo más seguro o la paciente es que tengan un mal desenlace. ¿Qué tan malo? Pues pueden incluso morirse. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. ¿Ven? ¿Y cuál es la razón? Pues tapas el tronco. Del tronco nace la descendente anterior y nace la circunfleja. ¿Cuándo vamos a saber que el infarto es un infarto anterior, anteroseptal, de la cara inferior del ventrículo izquierdo? Pues lo vamos a saber con el electrocardiograma. ¿De acuerdo? El electrocardiograma nos va a indicar qué cara del corazón está sufriendo. Y nosotros, sabiendo quién irriga esa parte del corazón, si es la cara inferior, si es la cara anterior, si es la cara lateral, nosotros podremos saber la localización de del infarto, ¿sí? Y si sabemos la localización, entonces nosotros, pregunta, podemos saber, no asegurar, pero podemos tener idea de cuál es la arteria que está sufriendo, pregunta. Sí. Ajá, sí, 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 ¿verdad? Muy bien, claro que sí. ¿Sí? Muy bien, ¿ok? Entonces, esa importancia tiene la circulación coronaria, ¿verdad?
Si ustedes dicen, no, no, quiero profundizar más, bueno, ustedes pueden profundizar y ver todas las ramas y cuando la circulación se llama dominante, y en fin, ¿sí? Hay todavía mucho que aprender. Pero para fines prácticos, ¿sí? Para lo que nosotros necesitamos conocer cuando veamos infarto agudo del miocardio, que es que es la causa de muerte más frecuente en todo el mundo, ¿sí? De ese pelo, la enfermedad de las arterias coronarias es la causa número 1 en todo el mundo de muerte, ¿sí? Hace tiempo decían menos África, pero a partir del 2020 también África, ¿verdad? ¿Sí? Entonces todo el mundo, todo el mundo. Entonces es bien importante poder determinar, que es otro de los temas que ustedes tienen que saber. Tienen que saber epidemiología primero, tienen que saber hipertensión arterial, y si infarto agudo del miocardio es la causa número 1 de muerte en todo el mundo, pues tienen que saber. Ahora, el nivel de conocimiento depende del padecimiento. La hipertensión arterial, ustedes pueden diagnosticarla, clasificarla, ver cuáles son sus complicaciones, ¿sí? Ver de qué otros fenómenos se acompaña y pueden darle tratamiento. ¿Sí? La hipertensión, ese padecimiento es para todos. Habrá ciertos casos que sean muy especializados, ¿verdad? Sobre todo cuando la hipertensión arterial dé daño en órgano blanco. Entonces ahí sí a lo mejor pues no solamente requieren hacer el diagnóstico, sino que pues, tienen que saber en qué momento hay que canalizar al paciente a un tercer nivel porque necesita algún procedimiento especializado. Pero el hecho de que ustedes lo reconozcan, ¿sí? Eso ya es un primer paso enorme, enorme, ¿sí? ¿Y quién sobre todo va a reconocer en forma temprana esto? Los médicos de primer contacto. Ellos van a hacer, ¿sí? Con ellos va a acudir el paciente desde que comienza con molestias, no cuando ya tiene el infarto. Mucho tiempo antes va a ir con ustedes, doctora, doctor, fíjese que yo cuando camino muy rápido siento que se me aprieta el pecho y eso no me pasaba, ¿sí? Y de hecho yo caminaba todos los días 5 kilómetros y me empecé a dar cuenta que ahora cuando voy por el tercer kilómetro, cuarto kilómetro, se me empieza a apretar el pecho, tengo que bajarle al paso porque yo camino rápido, tengo que bajarle el paso y esto lo siento hace unos 5 meses y ¿qué cree? Desde hace 2 meses me tengo que parar, no solamente caminar más despacio, sino que me tengo que parar. Y ya con eso se me va pasando la molestia y luego vuelvo otra vez, pero ya no camino tan rápido. Entonces, ya desde entonces, ¿sí? Muchísimo antes del infarto, ese paciente ya les está avisando que tiene problema en la circulación coronaria, ¿sí? ¿Y quién lo va a identificar? Pues el médico de primer contacto, porque ese paciente inicialmente va a ir por un médico general. Claro, hay gente que sabe que su papá murió de infarto, que su abuelo murió de infarto, que si eres obeso, hipertenso, diabético, dislipidémico, sedentario, pues que es muy probable que te pegue un infarto. Si ya saben eso, entonces a lo mejor a la primera molestia se van directamente con el especialista, ¿sí? Pero esa persona muy probablemente ya tiene daño en las coronarias. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de evitar que las personas lleguen a ese daño que les va a dar síntomas y que incluso les puede causar la muerte. ¿Se puede evitar la cardiopatía isquémica? Sí, jóvenes, definitivamente, se puede evitar.
¿Cómo? Pues vamos a ver qué condiciones favorecen a esta enfermedad, ¿sí? Si eres muy delgado, ¿esa es una causa? No, no, al contrario, si eres obeso, pues la obesidad es un factor de riesgo, ya lo dijo Fran, ¿no? Oye, ¿y si fumas, te va peor o mejor? Pues claro que peor, porque ¿qué creen? Que hay gente que dice que si fumas, eso te favorece porque formas red colateral. Entonces dicen, no, entonces es bueno fumar. No, para nada, para nada. Ya vamos a ver factores de riesgo. La obesidad, el sedentarismo, el colesterol malo elevado, el colesterol bueno bajo, en fin, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver. Pero eso, desde que tú comenzaste a los 30 años y fuiste a consulta con un médico de primer contacto y le dices, oiga, pues vengo a ver porque fíjese que mi papá murió de infarto hace 2 años, mi abuelo murió hace 15 y entonces me dicen que esto viene, es hereditario. Entonces, ¿siente molestia? No, no, no siento molestia, pero pues, como ves, estoy medio gordito, fumo, no hago ejercicio, me gusta mucho la grasa, ok, está bien, entonces es candidato por todos lados. Antes de que te enfermes, yo médico de primer contacto, voy a quitarte todos, modificar esos factores de riesgo que cuando ahorita tienes 30 años, pero esos factores de riesgo, si no los modificas, para los 45 años vas a tener un infarto agudo del miocardio. Ok. Bueno. ¿Sí? Entonces, ok. ¿Sí? Ahora bien, a ver. Esta es una vista en un solo plano. Es un plano frontal. Y entonces en el plano frontal, ¿sí? Ustedes van a ver que la coronaria derecha va para acá, la coronaria derecha va para acá, la coronaria derecha viene por aquí, y ustedes no saben qué va para atrás ni qué va para adelante, ¿verdad? No saben, porque es un plano frontal. Así es como lo van a ver ustedes cuando vayan a ver una coronariografía, así lo van a ver, ¿sí? No van a saber qué es anterior y qué es posterior, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero en la coronaria derecha, pues no hay tanto problema, no hay tanto problema, ¿sí? Pero vean ustedes del otro lado, la coronaria izquierda. A ver, véanla y díganme qué les llama la atención. ¿Qué les llama la atención de esta? De esta. Aquí está el tronco. ¿El tronco está bien? Pues sí, sí está bien, ¿sí? Y luego del tronco viene, mira, dice, esta es la descendente anterior. ¿Sí? ¿Y esta cuál es? La La circunfleja. 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 Pues no dijimos que iba para atrás. Aquí parece que viene para adelante. ¿De acuerdo? Pero, ¿por qué es así? Porque es un plano frontal. Esto no distingue entre delante y atrás. Esto nada más es un plano frontal. Entonces, esta que es, ¿sí? La circunfleja que va para atrás, ¿sí? En este estudio, que es un solo plano, se ve como si estuviera de este lado y no hacia atrás. ¿De acuerdo? Pues así se ve cuando hacen las coronariografías. Porque las coronariografías son con rayos X y los rayos X son en un solo plano. Ellos no dicen que está atrás ni que está adelante. ¿De acuerdo? Entonces no se vayan a confundir. En realidad, ¿sí? En realidad, ¿sí? El tronco viene para acá, la descendente anterior viene para acá enfrente, es descendente y anterior en el surco
interventricular, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo posterior. Y vean ustedes, la circunfleja va hacia atrás, ¿sí? Así es como normalmente está. Entonces no se vayan a confundir cuando vean en un solo plano y entonces van a ver que, ¿sí? Que la circunfleja parece que se viniera para acá adelante, ¿sí? Está según esta toma, está al mismo nivel que la descendente anterior, pero no, en realidad esto es porque es un plano frontal únicamente, pero en realidad esta va hacia atrás, ¿ok? Entonces, nada más tengan en cuenta eso, ¿sí? Ok, muy bien. ¿Preguntas? 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 Walter, ¿alguna pregunta? Doctor, ¿Todo claro? es importante saber la dominancia de las arterias. Eso. Muy bien, entonces ese es otro concepto bien importante. Normalmente no me meto en eso, pero perfecto, Walter, perfecto. Aquí llamas dominancia, Walter, vimos. Muy bien. Es que se supone que una arteria es dominante cuando llega a la dominante posterior, pues, o sea, que llega a la cruz. Si la derecha llega primero, pues es la dominante, y si la izquierda llega y da la arteria, pues es la dominante. Ok, entonces Walter está hablando no solo de la parte anterior que yo les di, sino también de la parte posterior del corazón, ¿sí? Entonces está la descendente posterior y claro, la rama derecha o izquierda, ¿sí? Que dé la circulación a esa, es la que va a ser arteria coronaria derecha dominante o arteria coronaria izquierda dominante. Que eso pues también tendrá importancia, pero efectivamente es un poquito más especializado. Pero muy bien, Walter. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Francisco. ¿Estás bien? Ok. Margarita. Todo bien, doctor. Muy bien. José Luis. No, doctor, todo bien. ¿Todo bien? Está bueno. ¿Nadie más? Muy bien, muy bien. Entonces, 8:54. Muy bien. Ok. Entonces, sistema de conducción. Y el sistema de conducción en realidad se ve así, mire. En realidad se ve así. ¿Ok? Sistema de conducción, si ustedes lo ven en forma real, este sería la aurícula derecha. Este sería el ventrículo derecho. ¿Qué quiere decir? Que gran parte del sistema de conducción está en las cavidades derechas o anteriores, ¿sí? Por ejemplo, esto que es el nodo sinusal, ¿sí? Da tractos, ¿sí? Internodales y va aquí, ¿sí? Al nodo aurículo ventricular. Todo esto está en aurícula derecha, ¿sí? Pregunta, ¿y la aurícula izquierda? Si todo está en la derecha, obviamente